Una noche salí a dar una vuelta en coche. Lo que pasó me perseguirá por el resto de mi vida. Oh, antes de que lo olvide, hombre. Me preguntaba si podrías ayudarme con algo. El cajero, un niño plagado de acné que parecía tener entre 20 y 25 años, levantó la vista mientras metía la bolsa de patatas fritas, 2 refrescos y un paquete de Lucky Strikes en una bolsa de plástico. Por un momento, se quedó allí, aparentemente congelado en mitad de la acción. Entonces finalmente respondió. Sí, ¿qué pasa, hombre? Dejé escapar un suspiro apenas perceptible. Tenía medio miedo de que me dijeran que diera un largo paseo desde un muelle corto, por decirlo cortésmente. Sintiéndome aliviado, busqué en mi bolsillo trasero lo que había allí. Verás, parece que, bueno, me he perdido un poco aquí. Decidí conducir tarde por la noche y terminé dando vuelta en todas estas carreteras secundarias de 2 carriles. Desdoblé el mapa y lo puse en el mostrador para que él y yo pudiéramos verlo antes de continuar. Entonces, ¿esperaba que pudiera señalar aquí aproximadamente dónde estamos? Y lo que es más importante, ¿la forma de volver a la carretera principal? Hubo otro largo silencio y luego el niño empezó a reír, primero en voz baja y luego más fuerte. Amigo, un mapa de papel, logró decir entre jadeos, ¿lo dices en serio? ¿Qué año crees que es? 1993. Por mi parte, simplemente dejé escapar un suspiro de resignación. Tenía el mal presentimiento de que recibiría este tipo de reacción de alguien de su edad, y parecía que había demostrado que tenía razón. No puedo decir que no lo vi venir. Se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y me miró. ¿En serio, hermano, no tienes GPS en tu auto o algo así?, preguntó. Inmediatamente, puse un pulgar sobre mi hombro, señalando la puerta de entrada de vidrio del sedán beige que estaba junto a los surtidores de gasolina. No en un Honda Accord de 1979, respondí simplemente. Mientras miraba detrás de mí por la puerta, pude ver que quería hacer otra broma, probablemente algo sobre cómo debería comprar un auto más nuevo o algo así. Afortunadamente, se lo guardó para sí mismo. En lugar de eso, se inclinó sobre el mapa y, todavía riéndose suavemente para sí mismo, comenzó a mirarlo. Unos momentos después, chasqueó los dedos. Ja. Aún lo tengo, dijo con orgullo, luego empujó su dedo hacia el centro del mapa y me miró. Estamos justo aquí, aproximadamente a 6 o 7 millas de Placer. Me incliné sobre el mostrador para ver cómo alejaba el dedo. Aquí. Él asintió y saqué un bolígrafo de mi bolsillo, rodeando el área como recordatorio una vez que me fui. Luego examiné el mapa más a fondo. Está bien. Parece que podría tomar más de unas pocas carreteras para regresar a la Interestatal 5, ¿verdad? El niño asintió de nuevo, claramente ya aburrido de la inusual interacción por la mirada ligeramente molesta, que había comenzado a cruzar su rostro. Claro, dijo simplemente, luego colocó mis artículos en bolsas encima del mapa. Serán $14.50 por esto y $28.50 por la gasolina. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi billetera, saqué 3 billetes de 20 y se los entregué. La caja registradora dejó escapar su característico din cuando se abrió, y él colocó los billetes en ella antes de sacarla y entregarme mi cambio. Lo guardé junto con mi billetera en mi bolsillo, tomé la bolsa y doblé el mapa nuevamente. Gracias por la ayuda, dije mientras me giraba para salir por la puerta. Sí. No hay problema, lo escuché murmurarme mientras cruzaba hacia la puerta principal y la abría. Una pequeña campana colgaba de la manija interior sonó cuando salí y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. Los sonidos de los refrigeradores zumbando y las luces fluorescentes zumbando suavemente fueron reemplazados por los de un bosque de verano por la noche. Los grillos y las cigarras zumbaban ruidosamente en el césped alrededor de la tienda, casi ahogando el zumbido de las luces sobre las bombas. El sonido de un búho ululando fuertemente resonó entre los árboles, seguido por el fuerte llamado de lo que tenía que ser un alce. Inspiré el aire limpio antes de bajar las escaleras hacia mi auto. Abrí la puerta del conductor y eché un último vistazo a mi alrededor antes de dejarme caer en el asiento del conductor. Entonces, ¿descubriste dónde estamos?, preguntó una voz desde el asiento del pasajero.
Por una fracción de segundo, una ola de confusión y pánico me invadió y di vueltas en mi asiento. Fue inmediatamente reemplazada por una ola de vergüenza, amplificada cuando mi amigo comenzó a soltar una risa profunda. Amigo, estuviste allí tanto tiempo que olvidaste que estaba aquí esperándote. Sin querer admitir que había hecho precisamente eso, negué con la cabeza. No, hermano, eso no. Simplemente, lidiar con el niño allí fue un gran dolor de cabeza. Él asintió con simpatía. Craig era uno de mis amigos cercanos. Desde que nos conocimos, hicimos clic de inmediato y nos mantuvimos unidos a partir de ese momento. Y una cosa que a ambos nos encantaba hacer era conducir tarde por la noche a ninguna parte, simplemente conducir sin destino en mente, escuchar la radio y ocasionalmente compartir un porro que uno de nosotros compraría. Sin embargo, esta es la primera vez que nos perdemos. Metí la mano en la bolsa, saqué la botella de MRP y se la entregué. Aquí, dije simplemente, antes de sacar el Lucky Strike y tirar el resto al asiento trasero. Sacando la llave de mi bolsillo, la deslicé en el encendido y la giré. El timbre del auto sonó cuando las luces del tablero se encendieron. Un momento después, los cuatro en línea cobraron vida silenciosamente con su tradicional murmullo. Abrí el paquete, saqué un cigarrillo del paquete y lo metí en la comisura de mi boca antes de empujar el encendedor del auto. Mientras lo hacía, lancé una mirada hacia la tienda. Y se quedó helado. Un pequeño escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que el niño estaba parado en la puerta y mirándonos. ¿Qué diablos es en realidad? Craig captó mi mirada y se giró para mirar él mismo. Amigo, ¿cuál diablos es su problema? Sacudí la cabeza cuando el encendedor volvió a salir, indicando que estaba listo para usar. Empujé la bobina roja brillante contra la punta del humo por un momento hasta que se encendió. Luego la volví a colocar en su ranura. Lo saqué de mis labios y exhalé una nube de humo antes de responder, sintiéndome más que un poco nervioso. No lo sé, pero honestamente, hombre, eso es más que un poco espeluznante. Le lancé una última mirada. El niño ni siquiera había parpadeado una vez, simplemente estaba mirando con una intensidad desagradable a través del cristal. Vamos, salgamos de aquí, dijo Craig, haciéndose eco de los pensamientos que nadaban en mi mente. Puse el auto en primera marcha y solté el embrague. El auto comenzó a avanzar. Por el rabillo del ojo, lo vi girarse y dispararle al pájaro al niño mientras salíamos de debajo de las luces hacia la oscuridad. Pinchazo, lo escuché murmurar. Giré el auto a la izquierda y comencé a regresar por donde vinimos. Bueno, lo bueno es que sí, descubrí dónde estamos. Saqué el mapa de mi bolsillo y se lo entregué a mi amigo. Lo escuché torpemente por un momento, y luego una pequeña linterna se encendió mientras apuntaba al mapa. Amigo, ¿cómo llegamos casi tan al este como Placer?, preguntó con un tono ligeramente asombrado. Un viaje más largo de lo normal, supongo, respondí, bajando la ventanilla para sacar las cenizas del humo. Eché un vistazo al reloj analógico en el tablero. 2:45 decía. Dejé escapar un pequeño suspiro. Genial, es probable que Vanessa esté muy preocupada por nosotros en este momento. Yo, especialmente. Desde que empezamos a salir hace 5 años. Mi novia siempre había estado bastante preocupada por mi hábito de dar largos paseos nocturnos cuando no podía dormir. Ella siempre temió que yo tuviera un accidente, ya fuera con otro auto, que mi Honda se enredara contra un árbol o golpeara a un animal. La mayor parte del tiempo, llegaba a casa y la encontraba sentada esperándome, con la preocupación claramente grabada en sus hermosos ojos color zafiro. Me mordí ligeramente el labio. Oye, ¿crees que debería enviarle un mensaje de texto a Vanessa y hacerles saber que estamos bien? Le pregunté a Craig. Lo escuché soltar un bufido. Honestamente, hermano, dijo. No. Sé que la mujer te ama hasta la muerte y me alegro de que le importes tanto, pero tiene que aprender que sabes lo que estás haciendo. Además, ustedes dos necesitan su espacio. No es saludable cuánto tiempo pasan juntos. Tiré los restos del cigarrillo por la ventana y solté un resoplido. Se llama estar enamorado, amigo, deberías intentarlo alguna vez, bromeé, provocando que soltara una carcajada.
No, gracias, disfruto demasiado estar soltero. Sacudiendo la cabeza, miré por el parabrisas mientras los faros guiaban nuestro camino. Sentí una ligera sensación de inquietud invadirme mientras observaba la carretera de 2 carriles extenderse ante nosotros, con la luna en el cielo casi completamente bloqueada por los árboles sobre nuestras cabezas. No había visto ningún coche en la carretera desde hacía al menos 2 horas. Bueno, ¿qué esperabas, Derek? Condujiste hacia el desierto, aquí solo hay pueblos fantasmas. ¿Por qué no intentas conducir hasta Idaho la próxima vez? Apartando mis pensamientos, busqué a tientas en la consola central por un momento antes de sacar una cinta mixta. Un poco de música me ayudaría a sentirme mejor. Lo metí en el reproductor de casetes del coche y le di al play. Un momento después, el bajo fuerte y los sintetizadores de That House de Dance with the Dead comenzaron a sonar en los parlantes. Craig dejó escapar un grito de emoción. Sí, sí. Ese es el tipo de melodías que necesitamos para un viaje como este. Bajó la ventanilla del pasajero y asomó la cabeza por la ventanilla para gritar y gritar en la noche. Sacudí la cabeza, incapaz de evitar sonreír ante sus payasadas. Maldito tonto. El ambiente divertido me ayudó a calmar mi mente y sentí que me relajaba en el asiento. La tensión fluía fuera de mi cuerpo y por la ventana. Durante unos minutos así fueron las cosas. La carretera se extendía delante de nosotros y luego desaparecía en la oscuridad detrás de nosotros. La música sonaba a todo volumen en la radio y el suave rugido del motor de fondo. Le lancé otra mirada al reloj retroiluminado. Ahora marcaban las 3:05. Deberíamos estar en la autopista en un minuto. La idea liberó los últimos jirones de tensión en mi cuerpo y busqué a tientas el bolso en el asiento trasero, atrapándolo con la punta de mis dedos. Saqué mi botella de refresco y, sosteniéndola contra el volante, abrí la tapa. Me lo llevé a los labios y tomé un trago, apartando la vista de la carretera durante una fracción de segundo para inclinar la cabeza hacia atrás. Miré hacia la carretera. Y casi lo escupo todo en el parabrisas. En el momento en que dejé de mirar, una figura apareció en la carretera. ¡Maldito infierno!, grité, pisando el freno y el embrague tan fuerte como pude. Las ruedas traseras del auto se bloquearon y el sonido penetrante de los neumáticos chirriando llenó la cabina. Para mi horror, la parte trasera del auto comenzó a deslizarse. ¡Oh, diablos! No. Durante unos segundos, el mundo que nos rodeaba se convirtió en una mancha de formas y colores. Y temí que en cualquier momento nos estrellaríamos contra un árbol o comenzamos a rodar. Afortunadamente, el auto finalmente se detuvo con un chirrido de protesta de la suspensión. Estábamos mirando hacia atrás por donde habíamos venido. Por las líneas negras en el camino pude saber cuál había sido la goma de mis neumáticos. Agarré el volante casi con fuerza, mi corazón latía furiosamente en mi pecho. Mis respiraciones eran cortas y entrecortadas. No hubo movimiento en el auto durante unos segundos, antes de que Craig se adelantara y cortara la música. Amigo, ¿qué mierda?, me gritó, su rostro luciendo tan pálido como debía estar el mío. No le dije una palabra. En lugar de eso, apreté el freno de mano, me quité el cinturón de seguridad y prácticamente abrí la puerta de una patada. Al salir a la acera, caminé hacia la parte delantera del auto con piernas inestables hasta que me encontré justo entre las luces de los faros. Miré a mi alrededor, primero al camino que tenía delante y luego al bosque a ambos lados. No había nada allí. ¿Qué? Me giré y miré detrás de mí, por encima del techo del auto. El resplandor rojo de las luces traseras iluminaba unos metros más adelante, pero más allá, nada más que oscuridad. Me volví de nuevo y contemplé la oscuridad más allá de las ramas. Ningún movimiento perturbaba los arbustos y las ramas y aparte del suave zumbido del motor del coche, reinaba el silencio. Negué con la cabeza. ¿Acabo de imaginarme cosas? Lo sacudí de nuevo. No, sé con certeza que no tuve alucinaciones. Había alguien allí. El sonido de la puerta del auto abriéndose me hizo girar y ver a Craig salir del auto. Dejando la puerta abierta, inmediatamente se acercó a mí. Tienes exactamente 20 segundos para explicarme qué diablos acaba de pasar antes de que pierda el control, hermano, él exclamó.
Por un segundo, luché por encontrar mi voz, luego respondí. Alguien, amigo, no estoy loco. Alguien salió del bosque y salió a la carretera. Parecía un pollito. Pensé que iba a golpearla. Me di cuenta de que había estado conteniendo el aliento y lo solté, tratando desesperadamente de relajarme. Craig me miró confundido. ¿Hablas en serio, hombre? Yo asentí. Sacó de su bolsillo la linterna que había usado para mirar el mapa y la encendió, apuntándola primero a la línea de árboles a un lado de la carretera, luego al otro. Después de hacer esto varias veces, se volvió hacia mí. Bueno, quienquiera que haya sido, ya no está allí y su ceño se frunció. Pero, ¿por qué una chica estaría aquí en medio de la nada?, murmuró, más para sí mismo que para mí. Todavía respondí. No lo sé, hombre. Es el maldito condado de Josephine. Porque aquí vive mucha gente buena, también hay un montón de bichos raros. Escuché a mi amigo soltar una carcajada y responder, pero algo había llamado mi atención. Un sentimiento que me había golpeado con todo el peso de un Peterbilt. La sensación de unos ojos taladrando la parte posterior de mi cráneo. Me di la vuelta, miré hacia el auto y no vi nada allí. Pero la sensación permaneció y no me gustó ni un poco. Especialmente cuando la sensación volvió, esta vez desde la dirección que había estado mirando hace un momento. Me di cuenta y sentí un escalofrío recorrer mi columna, junto con un destello de miedo. Mierda, susurré. Craig se volvió para mirarme. ¿Qué?, preguntó, viendo la expresión de mi rostro. Él repitió. ¿Qué? Lo miré, hablando con una voz un poco débil. Volvamos al auto, ahora mismo ahora. Afortunadamente, no discutió. Él ya se estaba moviendo hacia la puerta abierta del pasajero y yo igualé su ritmo mientras la sensación de ser observado se intensificaba. Como si alguien se acercara rápidamente desde el bosque. ¡Oh diablos! Eché a correr, primero a correr, luego a toda velocidad durante los últimos 3 metros, tirando de la manija de la puerta y prácticamente lanzándome al asiento del conductor. Cerré la puerta de golpe detrás de mí, presioné la cerradura y vi a Craig hacer lo mismo. Se volvió hacia mí, con el rostro oculto en la oscuridad, pero su voz dando una imagen mental perfecta de ello. ¿Qué diablos era eso, hombre? El tono delató el hecho de que había sentido, incluso por un breve momento, el mismo sentimiento de pavor y miedo que yo había tenido. ¿Recuerdas esos vídeos de personas conduciendo por carreteras vacías en medio de la noche, solo para que alguien se interpusiera en la carretera y les hiciera detenerse? Yo pregunté. Una profunda inspiración salió del asiento del pasajero antes de que él respondiera, terminando mi pensamiento. Y entonces un grupo de personas surge del bosque tratando de tenderles una emboscada. Oh, diablos no. Mis pensamientos exactamente. Es hora de irnos. Solté el freno de mano, me puse el cinturón de seguridad y puse el auto en primera. Los neumáticos chirriaron cuando pisé el acelerador, y un momento después, estábamos acelerando. Mientras lo hacíamos, la sensación de ser observado rápidamente desapareció y me permití dejar escapar un suspiro de alivio. Condujimos en silencio durante unos minutos más antes de que finalmente volviera a hablar. Creo que estamos a salvo, hombre. Craig dejó escapar una risa suave. Gracias a la mierda por eso, asentí. Luego tomé el refresco que se había caído y se atascó con el freno de mano. Lo agarré, lo destapé y tomé otro trago. El líquido aún frío se sintió increíble al bajar por mi garganta. Recapitulando y dejándolo detrás de mí en el asiento trasero, solté una carcajada. No quiero ser una Debbie Downer, Craig, pero creo que después de esto, puedo tomarme un descanso de los viajes nocturnos por un tiempo. Esto simplemente me molestó demasiado. Por unos momentos, más de lo que pensaba, no hubo nada, y luego respondió. Por mucho que eso apesta, hermano, puedo entenderlo. No hay problema. Creí detectar un pequeño tono de tristeza en su voz, junto con algo más que no pude ubicar, pero entonces lo escuché sentarse derecho. Oye, preguntó, con un tono un poco preocupado ahora grabado en él. Sí. Lo oí respirar de nuevo. ¿No deberíamos estar ya en la autopista? ¿O al menos ver las luces de los coches que pasan?
No me había concentrado completamente en nada excepto en el siguiente tramo de la carretera con mis faros, pero ante sus palabras, sacudí la cabeza para mirar más allá de ellos. ¿Qué diablos es en realidad? Tenía razón. Las luces de los automóviles y camiones que pasan por la autopista deberían ser visibles en la oscuridad. Recuerdo claramente haber mirado por el espejo retrovisor cuando habíamos girado hacia la carretera desde la autopista, viendo los siempre presentes resplandores blancos y rojos, pasando rápidamente en ambos sentidos a casi la misma distancia en la que estábamos ahora. Ese ya no era el caso. Todo lo que podía ver frente a nosotros era oscuridad. Oscuridad y bosques a ambos lados del camino. Por un momento, levanté el pie del acelerador y dejé que el auto redujera un poco la velocidad mientras mi cerebro zumbaba. Tiene que estar equivocado, demonios, tengo que estar equivocado. Simplemente aún no nos hemos acercado lo suficiente a la autopista. ¿Conoces estos viejos caminos, Derek? A menudo terminan siendo más largos de lo que parecen a primera vista. Sintiéndome algo aliviado por la idea, se lo dije en voz alta a Craig. Él asintió, pero me di cuenta de que no estaba completamente convencido. Y de hecho, por mucho que me lo repetí mentalmente, tampoco pude convencerme del todo. Fue como si ver a la mujer pisar el camino me hubiera sacudido más de lo que había pensado al principio. Pisando nuevamente el acelerador, cambié a cuarta y observé el velocímetro coqueteando con 55 millas por hora. Durante unos minutos más, ninguno de nosotros vio nada mientras conducíamos en silencio. Y entonces, Craig dejó escapar un grito. Allá. Una luz. Por un momento, una oleada de esperanza brotó dentro de mí y estiré el cuello sobre el volante para mirar la autopista. Se apagó cuando vi que era solo una farola, haciendo guardia solitaria al costado de la carretera como un centinela. Debajo había un cartel viejo y gastado que parecía haber sido disparado muchas veces con perdigones y balas reales. Reduje un poco la velocidad del auto mientras venía hacia nosotros para poder leerlo. Y sentí una ola de confusión caer sobre mí. Dorado, 2 millas. ¿Qué carajo? Craig exhaló mientras leía el cartel. Pasó junto a nosotros. La farola bañó momentáneamente de luz el interior del auto y mostró la expresión confusa y preocupada en su rostro. ¿Cómo diablos terminamos con Golden? Golden es una ciudad fantasma que atrae visitantes cada año para ver los edificios en pie. Era una ciudad minera que tenía una población de unos pocos cientos de personas, pero una vez que las perspectivas se agotaron a principios y mediados del siglo XX, se convirtió en la ciudad fantasma que es hoy. Su mayor reclamo a la fama hoy en día fue su aparición en Ghost Adventures hace unos años. Craig repitió su pregunta, pero no pude responderle. Mis pensamientos corrían dentro de mi cabeza. No hay manera. Golden está a millas al norte de Placer. No hay carreteras que conecten las dos áreas, por lo que vi en el mapa. Sin mencionar, hemos estado conduciendo en línea recta desde que salimos de la gasolinera. Honestamente, no lo sé, hombre, respondí finalmente, mi voz transmitía lo nervioso que estaba realmente. En el interior oscuro del auto, lo vi poner su cabeza entre sus manos. Busqué a tientas mi paquete de cigarrillos, saqué otro con dedos ligeramente inestables y empujé el encendedor. Un momento después, el desvío hacia la ciudad fantasma apareció a la derecha. Vi la silueta oscura y descomunal de la aguja de la iglesia surgiendo de la oscuridad por un momento. Luego quedó detrás de nosotros. El encendedor se apagó, lo acerqué al humo, lo encendí y lo guardé de nuevo. Decidí que necesitaba intentar calmar la creciente tensión que llenaba el interior del coche. Mira, como sea que hayamos terminado aquí, hombre, la verdad es que ya no podemos estar lejos de la carretera. Entonces, mantengamos la calma y cuando regresemos a mi casa, tú, Vanessa y yo podremos reírnos mucho de esto. ¿Suena bien? Escuché a mi amigo respirar profundamente y luego soltarlo con un zumbido. Está bien, sí, eso suena como un plan. Dejó escapar una risa suave y sentí que me daba una palmadita en el hombro. Gracias, Derek. En serio eres un buen amigo. Me alegro de tenerte. Asentí y luego me di cuenta de que tal vez no pudiera verlo en la oscuridad. No hay problema,
Hombre, le dije. Miré el reloj. 3 de la madrugada. Solo habían pasado 5 minutos desde la última vez que lo miré. Y, sin embargo, se sentía más como si hubiera tenido 30. Los tiempos parecen diferentes cuando estás estresado. Durante unos minutos solo hubo oscuridad. Y entonces, apareció una luz a lo lejos. ¡Ja! Aquí vamos, exclamé. Esperé a ver aparecer el cartel de la rampa de acceso. Y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral cuando el cartel de Golden pasó volando de nuevo. Eso es, ¿qué? Craig no dijo nada, pero lo sentí ponerse rígido en el asiento del pasajero, demostrando que él también lo había visto. Cuando la farola y el letrero desaparecieron detrás de nosotros, una sensación comenzó a invadirme. Otro escalofrío recorrió mi columna, cuando me di cuenta de que era la misma sensación que había tenido cuando salimos del auto. La sensación de que me miran. Mis ojos se dirigieron a los árboles borrosos a ambos lados del auto, pero no vi a nadie ahí afuera. Se acercaba de nuevo el desvío hacia la ciudad fantasma. Escuché a Craig dejar escapar otro suspiro profundo. Derek, detente, por favor, dijo simplemente. Su voz temblaba y aunque no quería parar, hice lo que me pidió y me detuve justo antes del desvío. Se quitó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió. Lo vi caminar hacia la parte delantera del auto y quedarse allí por un minuto. Pareció empezar a temblar un poco y me di cuenta de cuánto le estaba afectando esto. Me desabroché el cinturón de seguridad y alcancé la manija de la puerta, cuando miré el reloj. Y se quedó helado. El reloj todavía marcaba las 3 de la madrugada. Las manos no se habían movido en absoluto. Una sensación de shock me invadió como una ola mientras lo golpeaba con los dedos para ver si simplemente estaba atascado. Pero se negó a empezar a moverse de nuevo. Está bien, ¿qué carajo está pasando? Me susurré a mí mismo. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono y encendí la pantalla. Al igual que el reloj, también marcaba las 3 de la madrugada. La sensación de ser observado comenzó a intensificarse, y miré a Craig parado en la oscuridad antes de mirar hacia abajo, y comenzar a escribirle un mensaje de texto a Vanessa. Hey niña. Solo quería hacerte saber que Craig y yo estamos bien. Estamos tratando de regresar a la autopista, pero aquí nos hemos desviado un poco. Hazme un favor, y si no te vuelvo a enviar un mensaje de texto en 15 minutos, devuélvemelo, ¿de acuerdo? Te amo. Volví a colocar el teléfono en mi bolsillo. Sabía que debería haber sido más honesto, pero estaba empezando a sentirme un poco asustado por la extraña situación. No quería preocuparla más de lo necesario, ya que eso me haría empezar a enloquecer aún más. Abrí la puerta, salí y caminé, deteniéndome cerca del faro delantero derecho. Amigo, ¿estás bien? Le pregunté después de un momento. Él no respondió, pero felizmente parecía haber dejado de temblar. Repetí mi pregunta. Cuando no respondió a mi segunda y tercera llamada, comencé a sentir una nueva sensación invadirme. Una potente mezcla de pavor y miedo. Craig. Amigo, me estás asustando muchísimo. Por favor, di algo. Finalmente se giró para mirarme, y a la luz semibrillante de los faros, vi que su rostro se había puesto un poco pálido. Levantó un dedo y señaló, diciendo solo una palabra. Mirar. Mis ojos siguieron el gesto que había hecho. Y comencé a sentir como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada sobre mi cabeza. El cigarrillo que colgaba de mis labios cayó de mi boca al suelo. A unos 15 metros de distancia, justo dentro de la línea de árboles, había una figura. Estaba empapado de oscuridad, pero, con un grito ahogado, me di cuenta de que era la misma mujer que casi me había hecho destrozar. ¡Oh mierda, hombre! Tragué, encontrando mi voz. Deberíamos volver al coche, Craig. Él asintió casi de inmediato. Creo que podrías tener razón, respondió, con la voz temblorosa. Sin quitar la vista de la figura, retrocedimos lentamente hasta llegar a nuestras respectivas puertas y subimos. Ni siquiera me molesté en ponerme el cinturón de seguridad. Simplemente puse la palanca de cambios en primera y pisé el piso.
Detrás de nosotros saltó tierra y gravilla y el coche salió disparado hacia la carretera. Esta vez no solté el acelerador. Mantuve el pie firme y el motor empezó a rugir cuando cambié a tercera y cuarta. El velocímetro llegó a 60 cuando cambié a quinta velocidad, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada segundo que pasaba. Recé para poder ver algo, cualquier cosa delante de nosotros. Una intersección. Una casa. Un teléfono público completamente fuera de uso, por el amor de Dios. Y entonces mi sangre se heló cuando una luz apareció delante de nosotros. Exactamente el mismo de antes, con el cartel debajo. Mis ojos se dirigieron al reloj y el terror me atravesó cuando vi que todavía estaba congelado al mismo tiempo. Esto no es bueno, hermano, dijo Craig desde el asiento del pasajero. Estuve de acuerdo con él, pero no lo dije en voz alta. Mantuve el pie en el suelo, el velocímetro marcaba ahora 80. El desvío apareció nuevamente. Y lo que vi me hizo querer gritar. La mujer se había acercado a la carretera. Y ella ya no estaba sola. Detrás de ella había otros. Los contornos de otras personas. Docenas. Posiblemente más. Todos se pusieron de pie, de cara a la carretera. Mirándonos pasar volando. Y luego desaparecieron en el espejo retrovisor. Asterisco joder asterisco exhalé mientras la luz y el letrero pasaban una vez más. Esta vez, la masa de gente se había acercado aún más a la carretera. La mujer se paró frente a todos ellos, y por una fracción de segundo, los faros la iluminaron. Otro destello de hielo recorrió mis venas cuando vi el río de sangre corriendo por la parte delantera de su camisón, uno que parecía tener décadas de antigüedad. ¿Qué diablos hacemos? Craig me preguntó, su voz firme, pero llena de miedo, lo mismo que yo sentía. Solo negué con la cabeza. No lo sé, hombre, fue todo lo que pude decir. La farola comenzó a aparecer de nuevo cuando sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo, lo que me hizo casi frenar bruscamente por la sorpresa. Lo busqué en mi bolsillo y vi que Craig me miraba. Le envié un mensaje de texto a Vanessa cuando paramos. Le dije que respondiera en unos minutos. Ahora, creo que voy a decirle que llame a la policía o algo así. Él no respondió, sino que se giró para mirar por el parabrisas la luz que se acercaba. Pasando mis ojos de la pantalla del teléfono a la carretera y de regreso, me obligué a no mirar el desvío mientras pasábamos por la luz. No quería ver lo cerca que esos fantasmas, demonios, fueran lo que fueran, habían llegado a la carretera. Moví mi dedo. Aparté la pantalla de bloqueo y toqué el icono de mensajería mientras la luz comenzaba a aparecer una vez más. El mensaje de Vanessa se abrió automáticamente y, por un momento, un alivio como nunca había sentido me invadió por el poco de normalidad que tenía a mi alcance. Me quedé helado. Ni siquiera miré hacia la carretera. Yo no pude. Mis ojos estaban fijos en la única frase, leyéndola y releyéndola. Una ola de confusión me invadió, suficiente hablé en voz alta. ¿La mierda? Craig habló. ¿Qué? ¿Qué dijo ella? No le respondí. Mi mente corría a 1.000.000 de millas por hora, tratando de comprender. Pero fue como si estuviera chocando contra un muro mental. Intenté pensar en otra cosa cuando me vino otro pensamiento. Pero nuevamente, me venía el mismo bloqueo. Mientras lo hacía, una nueva ola de miedo comenzó a surgir en mí. Uno por una razón completamente nueva que el aterrador bucle que pasa volando afuera. El velocímetro ahora mostraba que íbamos a 90. Y entonces Craig habló. ¿Puedo hacerte una pregunta, hombre? El hielo llenó cada vena de mi cuerpo. No por su pregunta, sino por su voz. Era diferente. Atrás quedaron el miedo y la tensión que había tenido hace apenas un minuto. Ahora, simplemente sonaba, plano. No, no es plano. No podía decir por qué, pero la forma en que era su tono, casi me hizo sentir como si estuviera sonriendo. Otro escalofrío recorrió mi espalda cuando finalmente me obligué a responder, con la boca seca como el algodón. ¿Qué? Respondió mientras empezábamos a volar bajo la farola. ¿Tienes miedo? Por alguna razón, la pregunta me hizo girar para mirarlo, justo cuando la luz zumbaba sobre nosotros.
Durante una fracción de segundo, el interior del coche volvió a iluminarse. Mis ojos se encontraron con los suyos. La luz pasó volando. El desvío apareció de nuevo, y por un momento, mis ojos se movieron hacia arriba para ver que la mujer estaba justo al lado de la carretera, bañada completamente por los faros. Finalmente pude vislumbrar su rostro. Y luego estaba gritando, mis dedos desgarraban la manija de la puerta mientras el auto giraba hacia la derecha. Vi un árbol volando hacia el parabrisas. No lo pensé. Simplemente abrí la puerta y salté. El suelo rápidamente voló hacia mí. Oscuridad. Me desperté en una habitación de hospital, con una venda cubriendo mi cabeza y un brazo en cabestrillo. Mi pecho también se sentía como si estuviera ardiendo. Lo primero que vi fue a Vanessa, quien al verme despertar rompió a llorar y me rodeó con su brazo. Unos momentos después, entró el médico. Me dijo que era un hombre afortunado, al parecer. Me había salido con la mía solo con un corte en la cabeza que requirió grapas, costillas gravemente magulladas y un brazo roto. Impactante por haber saltado de un coche a lo que parecía ser una velocidad tremenda, dijo, levantando una ceja. Luego me dijo que la policía quería hablar conmigo. Los hizo pasar y entraron dos oficiales que me hicieron muchas preguntas. Les conté exactamente lo que había sucedido, bueno, excepto por dos pequeños detalles, al menos. Parecían tomar en serio mi relato y prometieron investigarlo. Hemos tenido algunos informes similares al suyo, señor, respondió uno de ellos tentativamente. Luego me dijeron cómo me habían encontrado. Como un padre y su hijo, dueños de una gasolinera cercana, estaban conduciendo y se encontraron primero con mi Honda destrozado, que se había enredado en un árbol y luego con algo más, y luego, yaciendo inconsciente en la zanja cubierta de hierba, conmigo. No dijeron quiénes habían sido. Pero tenía una idea bastante clara de quiénes habían sido. Al menos, el hijo, al menos. Esa noche fue hace 3 meses. He estado en casa, descansando y curándome todo este tiempo. Me ha dado mucho tiempo para pensar. Mucho tiempo para procesar todo. Intento no pensar en esa noche. Sobre cualquier cosa. Siento que me volveré loco si lo hago. Especialmente después de que la policía me dijera que no habían encontrado a nadie más en el lugar del accidente. Solo la puerta del pasajero estaba abierta. Pero tuve que hacerlo después de recibir un correo electrónico de una dirección desconocida. Uno dice ser el hijo, el niño que vi en la gasolinera esa noche. Me dijo cosas. Cosas que su padre le dijo que había visto durante años. Que no creía en absoluto. Hasta esa noche. Cuando miró por la puerta a mi auto. Fue entonces cuando llamó frenéticamente a su padre. Mientras escribo esto, siento que empiezo a temblar violentamente. Recordando el rostro de la mujer, en realidad un fantasma, mientras brillaba ante los faros. La mirada de horror se plasmaba allí mientras ella me saludaba frenéticamente para llamar mi atención. La misma mirada que debían tener los demás. Recordando girarme para mirar a Craig mientras la luz parpadeaba y ver la sonrisa en su rostro. Una sonrisa más amplia de lo que podría ser la de cualquier ser humano, llena de dientes como de tiburón mientras ojos negros me miraban hambrientos, la misma sonrisa de tiburón que el niño me dijo que le habían mostrado cuando me alejaba. Pero sobre todo recuerdo la única línea de texto que me envió Vanessa. Lo que me hizo devanarme el cerebro, tratando frenéticamente de recordar mi amistad con la figura sentada frente a mí, y el horror llenándome al darme cuenta de que no podía pensar en un solo recuerdo. Lo que me impedirá volver a conducir tarde por la noche. Las 3 palabras que quedarán grabadas en mi memoria para siempre. Cariño, ¿quién es Craig?